Hola, ¿qué tal, estimados protagonistas o estudiantes de la asignatura de macroeconomía? En esta ocasión vamos a estar abordando ya la guía de estudio número 13, cuyo tema es la política económica, desarrollando los contenidos siguientes. El sector público, a manera introductoria, vamos a explicar en términos teóricos cuál es la incidencia o la intervención y los órganos del Estado. Posteriormente vamos a definir qué cosas se debe entender por política económica y el proceso que conlleva el desarrollo de una política económica apropiada, su objetivo, los tipos, sus principales clasificaciones, que es la política fiscal y la política monetaria dentro del ámbito económico. Vamos a definir sus conceptos y también los instrumentos y las medidas que se utilizan para implementarla. Los objetivos es describir los rasgos esenciales de la política económica, exponer el proceso de la política económica, describir los instrumentos tanto de la política fiscal y su influencia sobre la actividad económica, analizar los instrumentos de la política monetaria y su influencia sobre la actividad económica. Actividades de aprendizaje, pues siempre se le recomienda hacer una lectura con detenimiento del folleto relacionado y que acompaña a esta guía, repasar los cuadros conceptuales que están dentro del material, dentro del folleto, prestar atención a la información complementaria que aparece a ambos márgenes. También se les solicita durante el transcurso de la semana que desarrollen las actividades para el afianzamiento teórico de la página 238 del material, y los numerales que van a realizar son el 1, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 12, 13, 14, 15. Además, resolver siempre los ejercicios de aplicación, pero en este caso son ejercicios de aplicación y tienen carácter teórico, pues los de carácter práctico los vamos a dejar para la siguiente ocasión, el siguiente encuentro. Se entregan siempre los incisos del numeral 3 y numeral 4 el próximo jueves 9 de julio, el corriente siempre el correo que ahí se indique. Vamos a ir adentrándonos en lo que es el tema. Primeramente vamos a hacer un breve recorrido sobre lo que es el sector público y su intervención en los procesos económicos. Bueno, ¿qué cosa es el sector público? Un conjunto de administraciones, organismos y empresas públicas cuya titularidad es estatal, o sea, que pertenecen al Estado. El Estado básicamente se forma de tres elementos: de una población, de un territorio y de un gobierno. Eso hace precisamente el Estado, y todo lo que permite el funcionamiento de un Estado, de un país, precisamente corresponde a lo que le denominamos como sector público. El sector público tiene tres criterios fundamentales para llevar a cabo su sectorización. El criterio espacial, podemos ver de que el área territorial en que se ejerce un gobierno puede ser a nivel central. En el caso nuestro, pues el gobierno central está en Managua, que es el que dirige todo el país. El sector público local, que son las alcaldías, que es el gobierno local, el gobierno municipal, para el ámbito de nuestro departamento o ciudad de Chinandega, ¿verdad? Son las municipalidades. Y también, pues, en el caso nicaragüense, que también es parecido al caso español, porque este libro es de español, tenemos un sector público autonómico correspondiente a las que son las regiones autónomas del Atlántico de nuestro país. También se puede clasificar según su función económica en administraciones públicas, que son todas las oficinas que prestan servicios públicos a la población de manera gratuita para desarrollar gestiones
y operaciones que conlleven pues al desarrollo del país. Empresas públicas que son las encargadas de producir bienes y servicios. A veces el Estado, como el caso pues de Navas, pues, que es una empresa copiadora de carácter público manejada por el Estado. El sistema de seguridad social que lo conforma el INSS, cuyo objetivo es dar atención médica y atender y administrar las pensiones de los jubilados. Otra forma de clasificación es según el tipo de institución. Pues los organismos institucionales del Estado pues son los 4 poderes del Estado. Aquí, como este libro de referencia es español, pues su organización de las instituciones es diferente. Pero si lo aplicamos al caso nicaragüense, conllevaría lo que son los 4 poderes del Estado: el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo, y el poder legislativo. La administración general del Estado, que incluye los distintos ministerios que apoyan al poder ejecutivo. Tenemos los entes del sistema de seguridad social, que ya explicamos, que comprende pues unas empresas médicas previsionales, el seguro social, y que atienden a los trabajadores o a los jubilados, y otras instituciones administrativas como entidades autónomas con estatus jurídico, pero tienen cierto carácter mercantil. Aquí podemos observar precisamente un esquema gráfico donde clasifican el sector público según las administraciones públicas y empresas públicas. Las administraciones públicas: administración general, gobierno central, administración territorial en las comunidades locales o regionales, y ahí tenemos administración general del Estado, organismos autónomos administrativos y entes de seguridad social. Y si son las empresas públicas, pueden ser centrales, autónomas o locales. Los objetivos del sector público: bueno, como todo Estado, como todo gobierno, trata de conseguir objetivos económicos y sociales. En nuestro caso vamos a darle especial atención a lo que son los objetivos de carácter económico. También persigue objetivos políticos. En la actualidad podemos afirmar que los principales objetivos macroeconómicos que todo Estado persigue en la búsqueda de gobernar y conducir un país son los siguientes: el bienestar y el desarrollo. Este es un objetivo de carácter general y no cuantificable, depende de la consecución o el logro de otro objetivo de carácter económico. También el crecimiento de la producción o el Producto Interno Bruto es un objetivo necesario, pues entre más bienes y servicios produzca el país, pues se dispondrá para su consumo de la población en mayores cuantías. Eso pues contribuye, además de que los ingresos de los ciudadanos se incrementan, y eso pues le mejora, le da la posibilidad de un mejoramiento de la vida. Aunque eso no significa porque la calidad de los productos no puede ser la mejor, pero sí se dispone de mayor cantidad de productos para los ciudadanos del país. Un alto nivel de empleo: esto conlleva de que para poder tener acceso a los bienes y servicios es necesario, si no se cuenta con capital, pues trabajar, vender su fuerza de trabajo para tener ingresos y poder comprar los bienes y servicios necesarios para la subsistencia, pues en el caso de los trabajadores. Entonces esto busca cómo no exista mucho empleo, pues el Estado busca de estar en pleno empleo. El pleno empleo se considera que el 95% de la población esté trabajando, o sea, en edad sí de trabajar. O sea, la edad para trabajar comprende de 14 a 60 años. Entonces, toda persona que forma parte de la población económicamente activa debería estar trabajando.
En Nicaragua, pues los niveles de desempleo alcanzan por el orden del 10% y en la situación presente probablemente haya incrementado. Estabilidad de precios. Todo gobierno, todo estado busca cómo los precios se mantengan estables. En el caso nicaragüense, en el periodo de 1950 a 1970, los precios casi no variaron, se mantenían estables. Hoy en día pues se deslizan los precios, aumentan, disminuyen, pero cada vez que incrementan bajan en menor cantidad de la que incrementan. En consecuencia, el fenómeno inflacionario en el país pues se ha venido estableciendo de unos años atrás, a diferencia de ese periodo de 1950 a 70 donde los precios casi no cambiaban o no cambiaban. Pues. El Estado nicaragüense también busca la eficiencia económica como cualquier otro gobierno, que obtener el máximo rendimiento económico de los factores productivos que se utilizan. La utilización de los factores productivos hacia una actividad determinada sacrifica el poder utilizarlo en otra actividad económica. Entonces, cuando no es posible utilizar el recurso económico para la producción de dos bienes diferentes, entonces se ha alcanzado la eficiencia económica. La equidad es un objetivo que supone una distribución igualitaria de la riqueza, objetivo que es muy difícil de alcanzar, pero que el Estado busca cómo distribuir la riqueza, el ingreso que se obtiene de los bienes producidos de manera lo más igualitaria posible. Al definir ciertos objetivos, resultan que algunos tienen complementariedad y otros entran en conflicto. Aquí vemos de que, por ejemplo, dos objetivos complementarios podría ser el incremento de la producción conlleva un alto nivel de empleo, ¿sí? Porque si para producir se requiere fuerza de trabajo, personas, entonces cuando se produce más, pues se requerirá mayor cantidad de personas trabajando. Pero hay ciertos objetivos que entran en conflicto, porque al tener un elevado nivel de empleo, es difícil, ¿verdad?, simultáneamente tener una tasa reducida de inflación, porque al tener más dinero las personas van a querer comprar y al comprar genera una presión sobre los bienes producidos y elevando los precios en el mediano o largo plazo. Adentrándonos al tema, después de haber hecho una breve recorrido sobre lo que es el sector público, su funcionamiento, vamos a ver cuáles son las principales actividades que debe desarrollar el Estado para la buena marcha del país. Una de ellas es tener una buena política económica. Ese es uno de los objetivos que es de gran prioridad para los ciudadanos de un país. El Estado debe intervenir en la economía para controlar su funcionamiento. Los gobiernos utilizan una serie de medidas de política económica que pueden ser de carácter microeconómica a ciertos conjuntos, sectores que conforman la actividad económica del país, macroeconómica y redistributiva. Veamos cada una de ellas de manera rápida. Es importante poner atención a los recuadros conceptuales que explican cada uno de los conceptos que son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos uno en color mamón, que es la política microeconómica. Consiste en un conjunto de acciones mediante los cuales el sector público o el Estado nicaragüense intenta fomentar la eficiencia económica y la equidad. Es decir, sacar el mayor rendimiento o provecho a los factores de producción, a los medios de producción y tratando de lograr equidad. Es decir, que la distribución de la riqueza entre un determinado sector sea lo más igualitaria que se pueda.
Dentro de la política microeconómica están la subvención a empresas, las desgravaciones fiscales, el control de precios y la regulación de los excedentes. Esas son parte de las políticas microeconómicas. Procuran las políticas microeconómicas favorecer a determinadas actividades económicas y penalizar otras. Entonces buscan como... O sea que ustedes saben que en las decisiones económicas no se pueden hacer dos cosas a la misma vez, pues los recursos que se disponen para una actividad son recursos económicos que no se pueden utilizar de manera simultánea en otra actividad económica. Entonces el Estado tiene que tomar estas decisiones de política microeconómica. Las políticas macroeconómicas se definen como el conjunto de acciones mediante el cual el sector público intenta regular la actividad económica global. O sea, en su conjunto y viendo desde el panorama de funcionamiento de la economía nacional. Procura por ello controlar la oferta monetaria, la cantidad de circulante en poder del público y con los cuales se pueden comprar los bienes y servicios que requieren los distintos sectores o agentes económicos. Tratan de controlar los tipos de interés o tasas de interés del mercado y el gasto público. Básicamente intenta controlar la demanda agregada para alcanzar el pleno empleo. Esos son el ámbito de acción de la política macroeconómica. Los objetivos pues de la política macroeconómica son el crecimiento del PIB, el alto nivel de empleo y la estabilidad de precios. ¿Qué medios utiliza para poder alcanzar la política fiscal y la política monetaria? Que las vamos a ir abordando poco a poco. Como tercera gran política económica tenemos la política redistributiva. Como les decía, procura lograr una equidad en la distribución de la riqueza del país. Pero distinguiremos entre dos tipos de equidad. La equidad horizontal, que nos dice de que las personas en igual condición deben de pagar iguales impuestos. O sea, si una persona devenga un salario de 10.000 córdobas, el impuesto que pague tiene que ser a otra persona que gane 10.000 córdobas porque están en iguales condiciones. Entonces no se le puede de manera discriminatoria, si ganan el mismo salario, que pague más impuestos a una de ellas y la otra. Eso sería discriminatorio. Entonces busca de que la distribución de la riqueza sea de manera igualitaria. Ahora el Estado busca como también los sectores más empobrecidos favorecerlos con subsidios para evitar de que sufran de la miseria y de la pobreza. Entonces busca cómo quitar o proveerse de mayores recursos de aquellos que pueden pagar en favor de otros para tratar de equilibrar la calidad y los niveles de vida que tienen un sector y otro. Entonces aquí vemos la teoría del beneficio, que es lo que estaba explicando, que busca cómo beneficiar a todos por igual, y la capacidad económica que cada persona debe pagar de acuerdo el impuesto, de acuerdo a su cantidad o cuantía del ingreso que recibe. Pero también está la equidad vertical, que a medida en que la persona tiene mayores riquezas, es justo y necesario que pague más impuestos que aquellos que son menos favorecidos dentro de la sociedad y obtienen menos ingresos. Entonces eso busca cómo redistribuir, porque los recursos que se obtienen de aquellos que pagan más impuestos pueden ser canalizados hacia las personas que tienen menos recursos. Entonces el Estado busca cómo redistribuir la riqueza. Los instrumentos de intervención del Estado son muchos y tienen un alcance muy poderoso. Entre ellos tenemos que cuenta con la capacidad de modificar el marco legal,
regulando o estableciendo leyes como la ley del IVA, la ley del IR, las puede modificar, puede disminuir exoneraciones, gravar a ciertos sectores con impuestos. Y recientemente pues hizo una reforma tributaria que trató de tomar de las personas o de las empresas que tenían mayor riqueza para recaudar más impuestos y de esa manera pues fomentar la obra de progreso en favor de la población y mantener los servicios de gratuidad en algunos servicios de carácter público como la educación y la salud. También dictar normas necesarias es otro instrumento para regular la actividad comercial o proteger los derechos de los consumidores. El Estado también puede meterse a la producción de bienes y servicios creando empresas que vengan a favorecer a la población. Uno de ellos es la empresa de abastecimiento, y nada más pues que acopia la producción y en tiempos en que hay escasez de frijoles pues la saca a vender a precios que se le denominan solidarios para que las personas no paguen altos precios debido al acaparamiento de aquellas empresas de carácter privado que tratan de obtener ganancias adicionales con la venta de este producto. También asumir, ¿verdad?, el difícil papel de redistribuir las rentas. Otro instrumento más importante es la financiación. El Estado interviene en la economía aportando capital financiero vía el presupuesto general para garantizar la consecución del objetivo. Los presupuestos deben de ir acompañados por estrategias de seguimiento y control del gasto. Por otra parte, recordemos que la economía tiene carácter cíclico, que hay momentos, y eso es inherente al sistema capitalista imperante, la economía de libre mercado o economía de libre empresa, como se le domina. Como es inherente, son males que padecen el sistema económico. Hay tiempos en que hay depresión, auge, que en la cima, aquí lo vemos en la cima, auge, nuevamente se cae depresión, hay expansión o crecimiento, y entre la depresión y el auge pues hay una etapa intermedia que se le llama recesión, que es la que está viviendo el mundo actualmente, niveles de recesión, y está procurando cómo caer no a niveles depresivos donde la actividad económica se reduce al mínimo. Entonces están precisamente buscando cómo atenuar las oscilaciones del ciclo para que las personas no se vean afectadas mucho por la situación actual. Entonces para ello utiliza dos instrumentos poderosísimos, la política fiscal y la política monetaria. Vamos a definir qué cosa es la política fiscal. Para manejar y conducir la economía es necesario sobre todo evitar las recesiones y tratar de contener las expansiones económicas que conllevan a altas inflaciones. Pues el Estado puede intervenir cambiando o alterando la actividad económica a través de la política fiscal. El Estado debe intervenir aportando más fondos para equilibrar los efectos y reactivar cuando hay recesiones. Las reducciones del PIB, los cierres de muchas empresas incapaces de subsistir, entonces el Estado debe buscar cómo reanimar la economía a través de la política fiscal. Recordemos que el efecto multiplicador es el efecto en cascada. Cuando una empresa produce más bienes, pues todos los que suministran materias primas, empresas que suministran materias primas a la empresa que produce un bien final, se ven afectadas. Entonces se da un efecto en cascada
hay una línea de causalidad que afecta. Entonces, para reanimar la economía se necesita que la empresa que produce el bien final pueda vender e incrementar sus ventas para reactivar la economía de los otros sectores que suministran materias primas a la empresa que produce bienes finales. Entonces, John Maynard Keynes fue uno de los artífices de promover la intervención del Estado en la economía para poder disminuir los efectos y las fluctuaciones de los ciclos que provocaban pues, efectos negativos en la población. La política fiscal se puede aplicar a través de distintos... Pero ¿qué cosas son las directrices o decisiones que toma el Estado en cuanto a lo que tiene que ver el gasto público y los impuestos? Él puede decidir qué cantidad de gasto público e impuestos debe tener. Eso afecta directamente la actividad económica del país. Puede decidir cambiar el gasto público, aumentando las transferencias o aumentando las rentas. O sea, al aumentar las transferencias, eso hace de que las personas reciban más dinero y tengan la posibilidad de incrementar la demanda agregada a través de un mayor consumo. O bien supone la manipulación de los impuestos, de los ingresos del Estado, con el objetivo de dar, si va a no impuestos, dar la posibilidad de que los ingresos disponibles de las personas tengan mayor consumo o menor consumo. Mayor o menor consumo. A continuación explicaremos los diferentes tipos de políticas que se pueden llevar a cabo. Políticas expansivas son aquellas que pretenden provocar un incremento en la demanda agregada. Un aumento del gasto público y las transferencias conlleva a una política expansiva, porque lo que procura es aumentar la demanda agregada. Aquí lo explica claramente: el aumento del gasto público y las transferencias, los grupos a los que van dirigidos las transferencias aumentan su capacidad de consumo, lo que provocará asimismo un incremento de la demanda agregada del mercado, y la curva de la demanda se desplazará hacia la derecha, hacia afuera, dentro de un modelo de oferta y demanda. O las disminuciones de impuestos pues le va a devolver capacidad de compra a los consumidores y va a hacer que, si aumenta el consumo, también, como es uno de los componentes de la demanda agregada, también va a aumentar. Aquí lo podemos ver, que las políticas fiscales expansivas suponen más gasto público y menos impuestos. Esto provoca un efecto, que es el incremento de la demanda agregada y el incremento de la tasa de empleo. Pues al aumentar la demanda agregada, pues las empresas están más motivadas a producir bienes porque hay personas que lo compran, los consumidores. Entonces eso incentiva y motiva la demanda agregada. Sin embargo, el tomar o decidir sobre políticas fiscales expansivas puede conllevar a que el gobierno, el Estado, pues, tenga un déficit presupuestario, pues al recaudar menos y gastar más, entonces va a tener un déficit presupuestario. Aquí lo podemos observar que a través del siguiente gráfico, cómo, ¿verdad?, al aumentar la demanda agregada, que esta que tenemos acá en azul, de la línea punteada, producto de un aumento del gasto público, una reducción de impuestos, de alguna manera la oferta agregada, para mantener el equilibrio, tendría que aumentar, pero conllevaría a un incremento en el nivel de precios. Se produciría más, habría más empleo, pero tendría como consecuencia una mayor inflación.
a lo interno del país. Las políticas fiscales también pueden ser restrictivas. Restrictiva es que restringe, y usualmente este tipo de políticas se utiliza en los momentos de auge, ¿verdad? Son las que pretenden frenar el incremento de la demanda agregada porque se ha formado una burbuja, un optimismo en los agentes económicos que comienzan a producir sin cesar, sin tener en cuenta de que si no planifican bien pueden obtener altas pérdidas debido a la producción descontrolada o no planificada adecuadamente. Entonces el Estado, al identificar estas señales, busca cómo contener la actividad económica porque se está saliendo fuera del control. Y detrás, recuerden, de un auge conlleva crisis profundas. Si los estados no evitan cómo se llega a los auges para después caer en picado a una depresión. Entonces trata de disminuir las oscilaciones y trata de que el crecimiento sea no fluctuante, no oscilatorio, sino crecimiento sostenido sin oscilaciones. Acá podemos ver cuáles son las políticas restrictivas. Es la disminución del gasto público, que es lo contrario de lo anterior, y de las transferencias, y el aumento de los impuestos. ¿Qué efectos buscan? Disminuir la demanda agregada y disminución de la tasa de inflación, que ha crecido o ha evolucionado de manera muy positiva. Entonces se procura evitar eso. También lo podemos aquí observar a través de una representación que un desplazamiento de la demanda debido a políticas fiscales restrictivas, una disminución del gasto o aumento de los impuestos, entonces se desplaza hacia la derecha la demanda agregada. Eso conlleva a frenar el crecimiento de la producción, a reajustar los niveles de producción, y los niveles de precios van a disminuir en esa situación, tal como se observa en la figura. También tenemos los estabilizadores automáticos, que ya se habían abordado anteriormente, pero aquí es otra manera de observar. Son instrumentos de política fiscal que tienden a equilibrar la actividad económica y a reducir las fluctuaciones de la producción ante la variación o desplazamiento de las demandas agregadas. Entonces lo que buscan los estabilizadores, que aunque no son decisiones directas del Estado, es evitar los cambios bruscos de un exceso de producción o disminución de la producción, porque ellos al fijarse tratan de evitar eso, que se pueden considerar como estabilizadores automáticos. El impuesto sobre la renta, en fase alcista, su recaudación aumenta. Entonces, a mayor ingreso, mayores recaudaciones. Y cuando hay recesiones, pues a menores recaudación de impuestos. Las transferencias, en caso de recesión, se dan subsidios con el objetivo de evitar que los sectores que han perdido sus empleos pues, no tengan los ingresos suficientes como para poder subsistir. Y las pensiones de jubilación, porque si las personas al momento de dejar de trabajar ya no recibieran salario, entonces ¿quién compraría los bienes que se producen? Entonces las pensiones de jubilación tratan y procuran evitar las grandes oscilaciones de la producción, de la actividad económica en el país. Tenemos políticas discrecionales, que son complementos de las medidas correctoras de la situación económica provocada por los ciclos. Entre las políticas discrecionales están los programas de transferencia de los gobiernos para modificar la renta familiar y la cantidad de subvenciones de la empresa. Tenemos lo que son las inversiones públicas, carreteras, esto que en tiempos de recesión son importantes para dar empleo a la población.
o construcción de escuelas. Eso ayuda, ¿verdad?, a crear fuentes de empleo que el sector privado no quiere ofrecer, pero que sí el Estado lo está ofreciendo para que la gente se emplee. La disminución de las tasas, por ejemplo, en el caso de la situación actual de la crisis sanitaria, pues lo que andan fumigando, probablemente estas personas fueron desempleadas en empresas del sector privado que han sido contratadas por el gobierno de la República para que anden haciendo esa actividad. Medidas de modificación de los tipos impositivos también, ¿verdad?, son medidas discrecionales por parte del Estado. Luego caemos a la otra gran política, que es la política monetaria, que tiene que ver con las decisiones que toma el Banco Central de Nicaragua con respecto a la cantidad de circulante en poder del público, o sea, la cantidad de dinero que usan o utilizan los agentes económicos. El Banco Central es el único facultado para emitir dinero y para distribuirlo a través del sistema financiero. El precio del dinero es la tasa de interés. Para poder tener acceso a esos fondos de que dispone el Banco Central, que es el ente regulador del sistema monetario del país, pues es necesario pagar un precio, que es la tasa de interés. La política monetaria se define como la encargada de regular la cantidad de dinero que existe en circulación y los tipos de interés que se aplican en el mercado financiero. Los instrumentos monetarios son los siguientes: las operaciones de mercado abierto, que son la compra y venta de instrumentos de tipo financiero como bonos, acciones, etcétera, que se transan a través de la bolsa de valores de Nicaragua. En estos casos, la tasa de redescuento o tasa de descuento, que es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales para obtener fondos para dirigirlo hacia los créditos. El coeficiente de caja, que es conocido acá en Nicaragua como encaje legal, que es una regulación que establece el Banco Central a las entidades financieras nacionales y que procura dar seguridad en el manejo de los fondos. Entonces lo obliga a mantener en su arca, en su bóveda, cierta cantidad de dinero, o bien físicamente en el Banco Central. Actualmente el gobierno de Nicaragua decidió relajar esta exigencia a los bancos comerciales debido a que estamos en una situación de recesión. Entonces disminuyó el encaje legal a niveles porcentuales más bajos para hacer de que los bancos comerciales tuvieran más disponibilidad para proporcionar crédito a los inversionistas o a las empresas que lo requieren para poder mantener su actividad económica. También pueden haber otras operaciones que faciliten, ¿verdad?, en regular la actividad monetaria del país. La política monetaria, entonces, hemos concluido como el conjunto de medidas del Banco Central para alcanzar los objetivos económicos, en este caso del país, relacionados en cuanto a la cantidad de dinero que circula en un momento determinado, o sea, que está en poder del público. ¿Qué efectos procuran? Bueno, procura en este caso regular de igual manera la actividad económica. También se pueden clasificar en políticas monetarias expansivas, que suponen básicamente la inyección de cantidad de dinero en el mercado a base de prestar mayor cantidad de efectivo a los bancos para que esto a su vez lo hagan llegar a sus clientes. El interés que se presta
dicho dinero es fundamental para crear dos tipos de situaciones: la confianza del consumidor en el futuro y el sentido que podrá ir devolviendo las cantidades recibidas sin tener que someterse a una modificación constante de los precios del dinero, y la seguridad de la adquisición de los bienes, porque su nivel adquisitivo le permitirá afrontar los pagos correspondientes. Para ello, el Estado debe controlar que las empresas no suban los precios de los bienes y servicios mientras sean capaces de producir todo lo que se demanda. De todos modos, si se produce un incremento de la demanda imposible de atender por el sistema productivo, se generará un incremento de precios de los bienes, lo que provocará una situación de inflación. Las políticas restrictivas tratan de restringir la cantidad de dinero. Recuerda que al restringir la cantidad de dinero, pues las personas no tienen la posibilidad de gastarlo. Entonces la demanda agregada tiende a disminuirse debido a políticas monetarias restrictivas. ¿Qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés hacen que las personas decidan desprenderse de su dinero para irlo a ahorrar al banco. O bien las empresas a unas tasas de interés mayores no hacen créditos para invertir. Entonces, en consecuencia, se restringe la actividad económica. Pero el asunto es que al restringir la actividad económica conllevan pues a generar desempleo. Tal vez tratando y procurando no alcanzar los auges, que después de los auges pues, pueden sobrevenir crisis o recesiones o depresiones que pueden llevar al colapso de la actividad económica del país. Posteriormente acá aparecen algunas actividades que hay que realizar, ya indicadas en la guía, teniendo en cuenta todo lo que se ha venido explicando. Y hay que desarrollar esta evaluación, que son una actividad de selección múltiple, donde hay que leer bien para hacer una selección adecuada, a fin de comprobar si los niveles de comprensión son los adecuados. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de haber escuchado todo lo que hemos explicado. Los invito a que no solo se queden únicamente con la explicación, sino que también puedan acceder a información sobre política económica que le conlleva pues una mayor comprensión. Y es importante recalcar ya al final que el proceso de política económica conlleva la participación de los distintos sectores del país, como son los sindicatos, que están interesados en la fijación de los salarios mínimos, la participación de los empresarios que tienen intereses en cuanto a la actividad económica de lo que es la sociedad civil, con intereses que hagan de un buen funcionamiento y que el Estado cumpla con su objetivo. Entonces presionan al gobierno para que él adopte políticas económicas consecuentes a regular la actividad en favor de los más vulnerables y poco favorecidos, y tratando de redistribuir la riqueza de manera equitativa entre los ciudadanos. Solo así es posible que el Estado, con las recaudaciones que tiene debido a una economía estable, pueda retribuir esas recaudaciones de impuestos a través de obras de progreso, mejorando la salud, la educación, el sistema judicial, y de esa manera se encamina hacia un bienestar y desarrollo. Importante que los sectores de la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios y otros que tienen interés, la ONG, sobre la conducción del país, participen en estos procesos económicos para la buena conducción del país. Bueno, hemos concluido. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y hasta en otra ocasión. Hasta pronto.